uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. El Señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. No es cierto que me voy de la Iglesia Católica. De donde me estoy yendo es de la Iglesia Católica de rito latino que tiene su sede en el Estado del Vaticano. En este video espero darme a entender. Muy bien, acá ya tenemos la primera corrección para Fernando Casanova. Es imposible desconocer la suprema autoridad y potestad que tiene el sucesor de San Pedro, y me refiero a la jurisdicción universal, que significa el poder para gobernar toda la iglesia que tiene Pedro y los sucesores del apóstol Pedro. Entonces, aquí vemos que Fernando Casanova se imagina que por el solo hecho de decir que él no se está yendo de la Iglesia Católica, él todavía permanece católico, lo cual es un error. No puedes desconocer la autoridad suprema de los sucesores de San Pedro y al mismo tiempo pensar que todavía sigues dentro de la iglesia. Entonces ya vemos de entrada el primer error, y aquí me da un poco de tristeza, un poco de pena, porque veo la confusión en la que se halla Fernando Casanova. Continuamos. Por favor, escuchen mis razones principales al respecto, pero antes permítanme dos aclaraciones. Primera aclaración. Cuando aquí diga Iglesia Católica Romana o expresiones derivadas, no lo hago como desprecio o de forma peyorativa, sino solo para ser más específico, porque el término católico no se limita a la iglesia que tiene su sede principal en Roma, sino también a otras iglesias antiguas que conocemos como orientales, y también más allá, Muy bien, aquí ya vemos una imprecisión de Fernando Casanova. Lo que él no está diciendo es de que más allá de que hay ritos orientales dentro de la Iglesia Católica, una de las características que tienen todos los ritos orientales y occidentales para ser católicos, o que los definen como católicos, es que todos reconocen al sucesor de San Pedro como la autoridad suprema en la Iglesia Católica. Todos reconocen a el Papa. Entonces aquí vemos que Fernando Casanova habla de una manera ambigua, confusa, y realmente lo que hace es confundir a su audiencia. ¿Por qué digo esto? Porque es bien sabido que hay algunos grupos en el Oriente que, si bien tienen muchos aspectos de la fe católica, no reconocen al sucesor de San Pedro como la autoridad suprema en la iglesia. Rechazan la jurisdicción universal del Papa, rechazan el poder que tiene el Papa para gobernar la iglesia. Entonces aquí yo le pediría a Fernando Casanova que sea intelectualmente honesto, porque no está diciendo la verdad, está siendo muy ambiguo, está siendo muy confuso, y no le está diciendo a su audiencia que más allá de que en la Iglesia Católica hay grupos en los ritos orientales que son católicos en todo el sentido de la palabra, porque reconocen precisamente al sucesor de San Pedro, también hay otros grupos que no reconocen al sucesor de San Pedro y por lo tanto no se los considera católicos en el sentido pleno. Entonces aquí ya vemos otra imprecisión, un comentario muy ambiguo, pero sabemos que esto ya es a propósito, porque él tiene la intención de dar la apariencia que puedes desconocer la jurisdicción universal del sucesor de San Pedro y al mismo tiempo pretender ser católico. Aquí ya vemos el segundo error de Fernando Casanova. Porque entre otros datos objetivos, sabemos que la nota de catolicidad quedó fijada en los credos apostólico y niceno para referirse a toda la cristiandad y no solo a la iglesia de Roma.
es más de lo mismo. De hecho, se van a dar cuenta, hermanos, que su principal problema es precisamente la autoridad suprema del Papa. El principal problema de Fernando Casanova es aceptar la autoridad. Digamos que el problema de Fernando Casanova es el problema de autoridad. Eso tiene que ver con su misión, tiene que ver con una humildad inherente en aquel que reconoce a la autoridad suprema. Entonces, hasta ahora apenas va un minuto y básicamente todo lo que está argumentando tiene que ver con su falta de sumisión a la autoridad establecida por Dios. Jesucristo, refiriéndose a los apóstoles que tenían a la cabeza a Pedro, les dice: los que a ustedes reciben, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. En otro lugar dice de manera semejante: el que a ustedes oye, me oye a mí. Y oír en el lenguaje bíblico significa obedecer. No una sumisión ciega o no una obediencia absoluta, porque esa solo se la debemos a Dios, pero sí una sumisión a la legítima autoridad establecida por Cristo mismo en los apóstoles, liderados por Pedro. Por eso tenemos la figura del Papa. Pero otra vez, no lo dice. Él prácticamente está redefiniendo lo que es la catolicidad. Él apela a los credos de la Iglesia Católica y se olvida que esta catolicidad nunca se ha entendido como una catolicidad sin la jurisdicción universal de Pedro. Nunca se ha entendido la catolicidad sin el oficio del Papa, el oficio de Pedro, el cual lleva implícita la suprema autoridad. No lo está diciendo. Entonces, hasta ahorita vemos que el problema de Fernando Casanova está resultando ser un problema de falta de sumisión a la autoridad suprema que Cristo ha establecido en la Iglesia. Vamos a continuar, hermanos. De hecho, la Iglesia Oriental de Antioquía es más antigua que la de Roma y de la que hay pruebas concluyentes de que fue establecida o acompañada por Pedro, Pablo y Bernabé. Este punto es realmente cuál es el propósito que él quiere lograr al decir que la iglesia de Antioquía fue cimentada antes que la iglesia de Roma. Pues realmente es un misterio, porque no solo Antioquía, muchas iglesias fueron cimentadas antes que la de Roma por razones obvias, por razones geográficas. Entonces, también por allí él menciona antigüedad, pero no es la antigüedad lo que convierte a una ciudad en la sede del sucesor de Pedro. No es la antigüedad, no es cuál fue fundada primero, no es eso. Entonces aquí yo le preguntaría a Fernando Casanova, Fernando, ¿quién te enseñó que es necesario ser la iglesia más antigua para que esta iglesia se convierta en la sede del apóstol Pedro? Entonces, no sé por qué él apela a la antigüedad. Nunca ha sido ese el criterio, porque si vamos a hablar de antigüedad, no sería Antioquía, sería Jerusalén. Entonces, la pregunta que yo le haría a Fernando es, entonces, más bien, ¿por qué no apelas a la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué apelar a Antioquía? Si vas a usar como criterio o como regla la antigüedad, entonces tendrías que regresarte a Jerusalén y no a Antioquía. Afortunadamente, sabemos que en la tradición cristiana no es la antigüedad lo que define la silla de Pedro, lo que define la sede de Pedro, sino es dónde es que el apóstol Pedro viene a establecer su cátedra y dónde él deja a sus sucesores. Y esto lo sabemos por la historia, que es en Roma. Pero bueno, él aquí quiere hacer un argumento, otra vez, en contra de la autoridad suprema del Papa. Vamos a continuar. Entonces díganme, ¿qué debo yo hacer cuando descubro, por la historia como ciencia, según han tenido que reconocer muchos eruditos católicos, que muchas creencias, usos y prácticas de la Iglesia Católica Romana no están basadas en los datos objetivos de la historia?
Esto es muy raro, la verdad, porque él dijo exactamente, casi palabra por palabra, pero dijo esto sobre el protestantismo. Cuando él comenzó a dar su testimonio públicamente y a hacer videos, él dijo lo mismo, que él descubrió que muchas cosas no tenían fundamento, no tenían respaldo en la historia, no tenían respaldo en la patrística, no tenían respaldo en la Biblia, pero refiriéndose a las doctrinas protestantes. Ahora, de manera que nos deja perplejos, dice lo mismo, solo que al contrario. Dice que descubrió cosas sin fundamento, cosas que no son bíblicas, cosas que no están en los padres de la iglesia, que no están en la historia, pero ahora se lo aplica al catolicismo. Entonces aquí vemos un comportamiento un tanto extraño, ¿no? Más allá de la polémica católico-protestante, vemos aquí un comportamiento al menos un tanto extraño, ¿no? Que casi palabra por palabra, lo mismo que dijo del protestantismo hace unos años, hoy lo dice, pero del catolicismo. Sí, resulta un tanto extraño, pero bueno, vamos a continuar. Incluso cambian, se contradicen, inventan, tuercen la escritura y adulteran los escritos de algunos padres de la iglesia, sacándolos fuera de contexto y añadiéndoles elucubraciones filosóficas o rellenándolos con alegorías, mitos, leyendas y expresiones poéticas de supuesta piedad. Bueno, más de lo mismo, ¿no? Fernando Casanova exactamente lo mismo lo predicó por muchos años sobre el protestantismo. Incluso me atrevo a decir que la posición que está adoptando Fernando Casanova es de las más radicales, porque ni siquiera los teólogos y académicos anglicanos, luteranos, tradicionales, o ya ni se diga los ortodoxos, adoptan la postura que está adoptando Fernando Casanova. Para ser sincero, su postura más bien me recuerda a la postura que tienen los pentecostales. Así es una postura muy radical donde prácticamente te pintan a la Iglesia Católica como una institución malvada que ha hecho corrupción de la Biblia, ha hecho corrupción de la historia, ha hecho corrupción de la patrística, tiene muy malas intenciones para engañar, para oprimir al pueblo, tiene todo el sistema sacramental y sacerdotal para mantener controladas a las masas. Esta retórica no se escucha realmente de la gran mayoría de los protestantes históricos. Se escucha de los grupos radicales, particularmente de grupos fundamentalistas como pentecostales, como bautistas. No todos, pero sí abundan estos grupos. Entonces sí me sorprende que Fernando Casanova va del catolicismo a el fundamentalismo, al menos tocante a la teoría que ellos organizan para tratar de poner a la Iglesia Católica como lo que ellos llaman la Gran Babilonia, la Gran Ramera. Él hasta ahora no ha dicho estas palabras, pero aparte de no decir que es la Gran Babilonia o la Gran Ramera, todo lo demás es el mismo discurso. Bueno, les pido que le den like, compartan en sus redes sociales y vamos a regresar. Y además de literatura apócrifa, aunque ésta sea gnóstica o herética. Díganme, ¿qué se puede hacer cuando uno descubre que toda esa manipulación de fuentes tiene como propósito el establecimiento y desarrollo del papado monárquico y jurisdiccional del mandamás, que termina por contradecir el papado de honor o consultoría del que gozaba sanamente el obispo de Roma, según podemos comprobar entre los siglos II al IV. Luego uno comprueba que a partir de esa época comienzan disputas vergonzosas por el poder y la supremacía imperial, que concluyen con el Papa como jefe, Señor, vicario de Cristo, sumo pontífice, vicario de Cristo y sumo pontífice, etc. Me he dado cuenta de que ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada, repito,
Ese papado monárquico y jurisdiccional no tiene nada que ver con San Pedro y su identidad y posición en la iglesia primitiva. Uno se sorprende cuando descubre sofismas como el siguiente. El Señor le dio las llaves a Pedro. Las llaves expresan también poder jurisdiccional o contienen también poder jurisdiccional y garantía de infalibilidad. ¿Y de dónde concluyen una cosa con la otra? Pero continúo. Y Pedro fue el primer papa con las facultades del papa de ahora. Por lo tanto, el papa de Roma es sucesor directo de Pedro. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es un sofisma, un argumento falso con apariencia de verdadero, o sea, premisas falsas que conducen a conclusiones equivocadas. Noten que hasta ahora lo que tenemos son un montón de afirmaciones en contra de la iglesia, pero noten que hasta ahora él no ha presentado una sola prueba. Nada más dice que son sofismas, que son inventos, que son falacias, que son... O sea, todas las cosas que se le están ocurriendo las está diciendo, pero hasta ahora no ha presentado una sola prueba. Noten cómo ya él ha abrazado completamente la retórica de los grupos más radicales fundamentalistas que dicen de todo contra la iglesia, pero no ofrecen ni una sola evidencia. Hasta ahora no ha dicho absolutamente nada. Pregunto yo, ¿dónde está la exégesis? ¿Dónde está la hermenéutica? ¿Dónde está la patrística que tanto les gusta decir a muchos protestantes? ¿Dónde está? Porque hasta ahora solamente tenemos una retórica anticatólica, es lo que tenemos. Mateo 16, 18. Bien, si uno se atiene a la estructura de ese texto en su contexto, verá fácilmente que la idea que resuelve Mateo 16, 18 es la identidad de Jesús como Mesías e Hijo de Dios, y no la entidad de Pedro como jefe máximo de la iglesia. Aquí lo que estamos viendo, pues estoy tratando de ser lo más caritativo posible, pero realmente qué deshonestidad. Dice que Mateo 16 no está hablando de la identidad de Pedro como el líder supremo de la iglesia. Dice que solamente es la identidad de Jesucristo. Pues le quiero recordar a Fernando Casanova las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos escuchado lo que Fernando Casanova tiene que decir. Ahora vamos a escuchar lo que nuestro Señor Jesucristo dice en la Sagrada Escritura. Y vamos a ver que en este pasaje se ven las dos cosas. Se ve cómo el Padre le revela a Pedro la verdadera identidad de Jesucristo, y luego vemos cómo el Hijo le revela al mismo Pedro cuál es el oficio y cuál es el liderazgo que él va a llevar a cabo en su iglesia. De modo que no es lo uno o lo otro. Tengan cuidado, muchos argumentos protestantes son falacias de falsa dicotomía. Es decir, crean una separación que no debe existir y te hacen que tomes una decisión entre lo uno o lo otro. Y el católico no debe caer en eso. El católico dice, a ver, no me pongas contra la espada y la pared. No tengo que decidir si aquí se habla de la identidad de Jesucristo o del papel de liderazgo del apóstol Pedro, porque las dos cosas están presentes. Se los leo a la letra. Estoy en Mateo capítulo 16 y dice así la palabra de Dios. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta aquí estamos viendo dos cosas. Vemos cuál es la identidad de Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y luego vemos que este Jesús de Nazaret, este Mesías, revela para toda la audiencia que este conocimiento, que esta doctrina que acaba de decir Pedro sobre la persona de Jesucristo, le fue revelada directamente por el cielo. No se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre Celestial le reveló esto. Qué casualidad, ¿no? Justamente a Pedro. Pero allí no termina, pues les voy a leer el siguiente pasaje.
Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten que antes de hablar de la perpetuidad de la iglesia, Jesucristo habla del liderazgo que habría de tener Pedro. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego habla de la perpetuidad de la iglesia. Y noten lo que sigue después. Y a ti, Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves en el lenguaje judío, en el lenguaje de los rabinos, significa autoridad, significa potestad. Potestad y autoridad para gobernar la iglesia, no solamente una pequeña parroquia, no solamente una pequeña región, sino para gobernar la iglesia que Cristo instituyó. Pregunto yo, ¿cuál es el alcance de la iglesia que Cristo fundó? Es un alcance universal. Pregunto yo, ¿a qué se refiere entonces el alcance de la autoridad que Cristo le está dando al apóstol Pedro? Que sabemos que los apóstoles tenían autoridad, pero no todos los 12 apóstoles recibieron directamente este encargo como lo recibió Pedro. Y lo vemos con este lenguaje de las llaves del reino. Entonces yo le preguntaría a Fernando Casanova, ¿cómo es posible que diga que Mateo 16 no tiene en vista el liderazgo, el oficio del Papa? ¿Y cómo es posible que Fernando Casanova diga que solamente se está hablando de la identidad de Jesucristo, cuando acabamos de leer la misma palabra de Dios y vemos que Fernando Casanova no está siendo fiel a la Biblia? Él está dando su propia interpretación. Realmente está torciendo la Escritura. No solamente fue Pedro el que recibió autoridad, la cual está simbolizada con las llaves del reino. También fueron los demás apóstoles. Si alguien se imagina que la Iglesia Católica enseña que únicamente Pedro recibió potestad, únicamente Pedro recibió autoridad, está confundidísimo. La Iglesia Católica nunca, jamás ha enseñado semejante falacia. Los demás apóstoles recibieron autoridad. Lo que la Iglesia Católica siempre ha enseñado también, como lo vemos en la Biblia, como lo vemos en los padres de la Iglesia, es que los apóstoles tenían un líder, y ese líder es Pedro. Y por esa razón, valga la casualidad, es que Jesucristo le hace la entrega de las llaves a Pedro. Por esa razón Jesucristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti, Pedro, te daré las llaves. Pero obviamente no es una autoridad que Pedro se la queda únicamente para él. De esta autoridad, de estas llaves entregadas al apóstol Pedro, es que se desprende la autoridad de la cual participan los demás apóstoles. Pero no se sigue que los 12 todos tengan la misma posición de autoridad suprema, porque nosotros vemos que Cristo entrega las llaves y le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora yo pregunto, si alguien todavía quiere objetar y dice, no estoy seguro, no me convences, yo preguntaría, entonces, ¿por qué a la hora de restaurar, por qué otra vez es Pedro el único que está en vista y es a Pedro al que se le dice, pastorea mis ovejas? ¿Por qué no se le dice esto al resto de los apóstoles? ¿No fueron todos los que abandonaron a Jesucristo? ¿No fueron acaso los demás apóstoles los que huyeron, los que se dejaron controlar por el temor y abandonaron totalmente a Jesucristo? ¿Por qué no vemos que se les restaure a ellos? ¿Por qué es Pedro de nuevo? ¿Por qué la Escritura singulariza a Pedro al momento de entregarse las llaves del reino? ¿Por qué la Escritura singulariza a Pedro al momento que Cristo revela que lo van a abandonar? ¿Por qué la Escritura singulariza a Pedro en el momento en que Cristo hace una restauración? ¿Por qué la Escritura singulariza a Pedro cuando Cristo dice, pastorea mis ovejas, pastorea mis ovejas? ¿Por qué la Escritura siempre está singularizando al apóstol Pedro en los momentos más importantes del ministerio público y de la institución de la iglesia? La respuesta católica es bien sencilla. Es porque si bien todos los apóstoles participan de la autoridad simbolizada por las llaves, no todos tienen el mismo lugar. Pedro tenía la primacía entre los apóstoles.
Si alguien no me quiere creer, simplemente vean a los ortodoxos. Los ortodoxos reconocen que Pedro tenía esa primacía. El problema con los ortodoxos después del 1054 es que ya dicen que esa primacía no era de jurisdicción, que solamente era una primacía honorífica, como una reverencia especial, pero que no tiene autoridad sobre la iglesia. Entonces ahí no tiene sentido, porque estás yendo en contra de lo que Cristo instituye. Cristo instituye una iglesia universal, una iglesia perpetua, con un liderazgo universal y con un liderazgo perpetuo. De hecho, el que niega la perpetuidad del oficio petrino con su jurisdicción, indirectamente está negando la perpetuidad de la iglesia. Noten que los que niegan la perpetuidad del oficio de Pedro como el líder supremo y que tiene jurisdicción universal, siempre van a estar en cisma. No puedes tú negar la perpetuidad de la autoridad de Pedro sin al mismo tiempo negar la perpetuidad de la iglesia. Van a notar esa característica. Los que niegan la perpetuidad del oficio de Pedro como el líder que tiene jurisdicción universal sobre toda la iglesia, siempre terminan en cisma. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Él ya comienza a hablar de otras cosas que no son realmente las más importantes, cosas personales. Por allí también comienza a predicar en contra de realmente las doctrinas de Nuestra Señora la Virgen. Es bien curioso porque hace lo mismo que hizo al principio. Comenzó predicando contra la Iglesia Católica y luego termina diciendo que él al final, después de sus críticas y sus ataques, él permanece católico. Y al final de su video también comienza a criticar y atacar las doctrinas de la Virgen María y al final termina diciendo que él permanece mariano. Entonces parece ser que él quiere ser católico y quiere ser mariano, pero según el evangelio de Fernando Casanova, ¿no? Él quiere ser católico y quiere ser mariano a la carta, ¿no? A la Fernando Casanova. Entonces no se puede, no es posible, no se puede redefinir lo que es ser católico o lo que es ser mariano. No puedes redefinir lo que es ser cristiano. Si tú no te adhieres a lo que la iglesia nos enseña, que significa ser católico, que significa tener una devoción a la Virgen María, no eres ni católico, no eres mariano, y realmente es como que te has creado un cristianismo a tu imagen y a tu semejanza, ¿no? Lo cual es peligroso. Hay que rezar por él, hay que tener misericordia, pero al mismo tiempo también hay que corregirle, porque eso es una de las obras de misericordia. Hay que corregirle y hay que proteger al rebaño. Recuerden que él tiene miles y miles y miles de católicos que lo siguen en sus redes sociales.